Cuando se habla de finanzas, siempre existe un poco de temor por el desconocimiento. Vamos a revisar las finanzas desde un punto de vista eh, simple y sobre todo muy práctico para poder mejorar nuestra condición y nuestro nivel de activos. Lo primero que vamos a revisar y entender son los balances. ¿Qué son los balances? Existen de dos tipos. Básicamente un balance general y un balance de ingresos y gastos, el conocido balance de resultados. En general tenemos el activo, el pasivo y el patrimonio. Activos son todas aquellas casas, departamentos, vehículos, dinero que tenemos guardado en el banco o simplemente aquellas cuentas que tenemos que por cobrar, por rentas o simplemente porque tenemos algún rendimiento, alguna inversión. En los pasivos están todas las deudas y las cuentas que vamos a tener que pagar porque tenemos un préstamo, tenemos una tarjeta de crédito, debemos el dinero a alguien y básicamente es todo aquello que tenemos que en algún momento pagarlo. Y el patrimonio capital es la resta de estos dos, es decir, todo lo que tenemos a favor menos todo lo que tenemos en contra. Sencillamente es eso, esa relación es del patrimonio. Y es importante porque eso define cuánta riqueza tenemos en nuestra situación real en cuanto a nuestras finanzas. Una vez que tenemos claro lo que va en un balance general, es decir, activo, pasivo y patrimonio, revisamos un balance de pérdidas y ganancias. Como su nombre lo indica, son los ingresos y los gastos. Y los ingresos menos los gastos tenemos una utilidad. Esta es la relación que nos permite saber cuánto dinero nos queda a fin de mes o al fin de un ejercicio económico, si es bueno o simplemente si es malo. Este dinero luego se irá al patrimonio, o sea, bueno o malo, y lo hará crecer o decrecer. Es la relación que los une, no siempre es explicado y es bueno saber que eso justamente es lo que hará que vaya creciendo o decreciendo. Nuestra actividad diaria tiene completo resultado y completa relación con lo que pasa en nuestro balance general de cómo estamos. Por supuesto, la intención es que siempre tengamos la mayor cantidad de ingresos y la menor cantidad de egresos. Estos balances y el manejo y conocimiento del balance general y el balance de resultados es usado obligatoriamente en las empresas, en los negocios. Pero ¿qué pasa en el caso de las personas? Las personas deben manejarlo, deben tenerlo. Lo aconsejable es que sí, sea como persona única o como una familia o una pareja, es aconsejable que lleve un registro básico, no tiene que ser perfecto de lo que es estos balances, pero al menos una conciencia de cuál es su situación. Una vez que tenemos esto, sabremos de esto qué corresponde a nuestros bienes, cuáles son aquellas casas, departamentos que componen la columna de activos. Por supuesto que cuando tengamos claro también qué préstamos tenemos que pagar, cuáles son esas cuotas y nuestras obligaciones, sabremos también en ese momento cuáles son nuestros pasivos y eso nos permitirá conocer qué patrimonio y con qué patrimonio contamos. ¿Por qué es importante? Porque eso dibujará el que tengamos no solo activos en cuanto a bienes, sino el activo en acciones, es decir, empresa o persona también pueden tener otras acciones en otras compañías y eso es importante. Es recomendable entonces hacer un análisis propio de cuál es nuestra situación. Lo mejor será conseguir un formato en el que podamos llenar los activos, pasivos y calcular el patrimonio, así como los ingresos y gastos mensuales o anuales que tenemos. Con esto podremos tener acceso a una calificación y a un perfil financiero. Esto nos permitirá saber a qué tenemos acceso en el caso de comprar y qué rol vamos a jugar en el caso de inversiones en bienes raíces. Conocer los préstamos es importante también. Para conocer los préstamos debemos de entender qué tipo de hay, porque existen préstamos absolutamente para todo lo que querramos hacer. Y cuando decimos para todo, es entendible que existan préstamos que son de varios tipos. Los más conocidos son los hipotecarios,
quirografarios de consumo, empresariales e incluso los ilegales y la usura. Cuando hablamos de los elementos de un préstamo, tenemos que tener claro varias cosas. El capital es aquel dinero que nos prestan para que éste pueda hacer su trabajo en el tiempo. Es el dinero que recibimos. Mientras que la tasa de interés, con una I normalmente como su símbolo, es el valor del dinero, es decir, es cuánto rinde ese dinero que nos están prestando en el tiempo. El plazo, normalmente medido en años, tiene nomenclatura de una letra N en las fórmulas y es el tiempo para el cual nos han prestado el dinero en esta operación financiera. Y la cuota, que puede ser una C o puede ser también una X o cualquier elemento o cualquier nomenclatura de duda, quiere decir el pago normalmente mensual al cual tenemos que hacer dado que pedimos un valor, a este se le cargó una tasa y debemos pagarlo mensualmente o anualmente. Existen algunas fórmulas básicas, es importante tener en cuenta que cuando se usa interés simple, interés compuesto, las diferencias entre esto y que por supuesto el interés compuesto tiene un efecto muy distinto en el rendimiento, en el avance del dinero que en un interés simple. El interés compuesto tiene un comportamiento exponencial, mientras que el interés simple es prácticamente una progresión lineal. Técnicamente podemos tener un ejemplo en el cual, teniendo un capital de 100.000, una tasa del 10% a 15 años, aplicando la fórmula de interés simple, podríamos llegar a tener un capital final de 250.000 que, siendo n el número de años, vamos a tener 15 años para 12 cuotas. Esto puesto que el año se divide en 12 meses, serán 180 las cuotas. Y la cuota calculable de este préstamo ascenderá a alrededor de 1.388. Esa es la relación en cuanto a técnicamente cómo se calcula, que se puede hacer en Excel, por supuesto, y es una muy buena idea comenzar a utilizar herramientas de cálculo, hojas de cálculo que nos faciliten el trabajo, en donde ya pues no hay mucha opción a equivocaciones si lo sabemos utilizar bien. En las fórmulas de cálculo y las tasas que estamos utilizando, hay que entender que un hipotecario es una tasa activa, al igual que préstamos comerciales de consumo o de microempresa. Caso distinto es cuando se trabaja con tasas pasivas, que en este caso son aquellas que mantenemos nosotros en los bancos y que corresponden a las cuentas de ahorros corrientes o a inversiones a plazo fijo, depósitos a plazo fijo, que son las inversiones que están a la mano del proceso de captación de capital. Existen muchas publicaciones de cuáles son las tasas disponibles y vigentes en el mundo.
la recomendación va a ser que siempre estés atento a los indicadores de tu país para que puedas saber cuáles son las tasas que manejas. Es importante porque son condiciones del mercado y bajo ningún concepto deben estar siendo comparadas con las de otros mercados. No es la idea es conocer frente a qué nos enfrentamos en las condiciones en las que nuestro espacio físico nos permite interactuar. En cuanto al rendimiento, es importante tener algunos conceptos claros. Todos buscamos rendimiento en las inversiones que hacemos, es decir, conceptos como el retorno de la inversión es simplemente la relación en porcentaje de cuál es el beneficio, ¿sí?, sobre lo que hemos invertido. Básicamente es la utilidad sobre los costos, siendo la utilidad la relación de diferencia entre el ingreso y el costo, ¿sí? Y de esa manera podemos tener una idea clara de cuál fue el rendimiento de esta inversión. Es importante tener en cuenta el costo total de propiedad. Es otro concepto completamente distinto. Esto nos está diciendo que en un tiempo determinado cuánto realmente cuesta tener un bien, no solo lo que rinde, no solo lo que produce en cuanto a renta o en cuanto a ingreso neto, es cuánto cuesta tener esta propiedad en el tiempo. Las propiedades no son distintas, alícuotas, mantenimientos, impuestos son completamente distintos en cada una y es importante tener los números claros. Hay otros conceptos que ya vienen netamente previstos para los rendimientos sobre los patrimonios, los rendimientos sobre los activos. Acordémonos que el patrimonio no es lo mismo que un activo. El activo son todos aquellos bienes que poseemos, sin embargo podemos tener deudas. El patrimonio ya es la diferencia, es lo que nos queda una vez restemos al activo el pasivo, y eso es lo que realmente está en nuestro poder. Esto es importante porque nos permitirá saber de nuestras inversiones cuánto rinden, o en este caso de todo lo que realmente tenemos, cuánto rinde respecto a estos conceptos. Entonces tenemos las cuentas claras. Es importante que esto esté muy bien entendido, muy bien comprendido, sea revisado, sea consultado, para que luego no tengamos sorpresas. Estos conceptos con fórmulas y ejercicios serán suficientes para poder tomar decisiones acertadas en el futuro.